Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos desarrollando esta serie con la cual Dios se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros para enseñarnos cómo es que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir dentro de un principio fundamental como lo es el arrepentimiento. Sí, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es algo tan importante que lo tenemos que aprender a manejar en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda, tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Si tú no te quieres arrepentir, es porque quizás te agrade y te guste tu estilo de vida que llevas contrario a los principios de Dios. Eso es así de sencillo. Y en la NTV nos enseña este mismo tema y mira de qué forma. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. De eso se trata entonces. El que no quiere arrepentirse entonces es porque no quiere acercarse a Dios. Aquella persona que más sin embargo está segura de que necesita de Dios, de que reconoce que Dios es su todo, absolutamente, entonces tiene el arrepentimiento más que por un dicho, más que por una palabra que está anexada a su léxico, a su forma de hablar. Más que eso la tienes por un estilo de vida. Se vuelve una palabra como un verdadero estilo de vida. Y así entonces estamos dándole continuación a esta importantísima serie y todo lo que tenemos por aprender. Así es para que por favor no te vayas a descuidar en ninguno de estos temas tan importantes. Estamos entonces en la importancia del arrebatamiento desde el punto de vista de la salvación. Y ya estamos terminando ese punto inicial que te lo trabajé con los primeros pasos. Y te decía que como todo bebé, en la medida en que van avanzando en el tiempo de él, 1, 2, 3, 4 meses, y ya quieres comenzar a caminar y comienza a dar sus primeros pasos. Así mismo es el tema del arrepentimiento, pues en la vida cristiana vamos aprendiendo a conocerlo y desde ese punto de vista entonces nos enfocamos a este gran principio que realmente es de vital importancia para todos los seres humanos. Entonces, yo te puedo decir que entonces luego de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, Él mismo fue el que ordenó a sus discípulos que debían predicar acerca del sacrificio de Él, del arrepentimiento y del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así de sencillo. El Señor Jesucristo no digamos que no se coaccionó, no fue un hombre inseguro para transmitir las enseñanzas que sabía Él que la humanidad necesitaba y pues tenían que comenzar con los cercanos a Él, que eran sus discípulos. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículos 46 al 47, leamos y así mismo vamos meditando tanto que se vuelve un estudio y el estudio es donde somos confrontados con Dios a través de la meditación. Lucas 24, 46, 47 dice, y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan.
Mira qué interesante. Es el mensaje que Cristo les dejó a sus discípulos, a aquellos, ¿cierto? Pero en el día a día, pasaba un año, siglos y siglos y siglos y siglos, y hoy en día 24 siglos, ¿cierto? Es nuestro deber como creyentes, como cristianos, que tenemos esa identidad con ese Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos y que hoy creemos por su palabra, que está sentado a la diestra del Padre. Es nuestro deber entonces también recibir este mandamiento, esta orden importantísima de llevar el mensaje de que todo ser humano tiene que aprender a arrepentirse. Si no hay arrepentimiento no hay nada, y lo vamos a ver en el transcurso de esta semana y de los días que nos faltan, que serán todavía bastantes, y que cada día seguirás aprendiendo más desde un punto de vista en el que tú tienes que aprender a dejarte redarguir a través de la enseñanza. Recuerda, porque la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el ser humano sea enteramente preparado para toda buena obra. Es allá hacia donde tenemos que apuntarle realmente. Y también, antes de que Él se fuera, recuerda en Mateo 28, del 18 al 20, cómo dejó también un mandamiento grandísimo, y que en eso se tiene que facultar toda iglesia, donde quiera que se encuentre la iglesia de Cristo, en cualquier lugar del mundo. Dice que Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Mira qué maravilloso. Ese versículo 20 que dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Estaba por estar, ahí estaba enseñando que se arrepientan. Tienen que arrepentirse. Y recuerda el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y también podríamos decir, hombre, qué coincidencia. No. Las coincidencias no existen en el mundo cristiano o en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es que decir que es una coincidencia es algo que se dio porque sí, porque no estaba programado, pero se dio. No, Dios todo lo hizo con un propósito. Y así como le preparó el camino a su amado Hijo a través de Juan el Bautista, se lo preparó era con el arrepentimiento, ¿cierto? Con el perdón de pecados. Y efectivamente, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, exactamente lo mismo. Las palabras fueron en el Señor Jesucristo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya llegó, se acercó a ustedes. Eso dice todo, no mucho, lo dice absolutamente todo. Entonces, enseñarles a los nuevos discípulos, es decir, tú que escuchas este mensaje y que estás en la iglesia de Cristo, este mandato no es para que tú lo oigas de lejos o para que capotees como el torero con su manto al toro, o para que te escondas, o para que huyas como Jonás, o para que te entre por un oído y te salga por el otro. No, señoritos, no, señoritas, este mandato es para absolutamente toda la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer, discípulos? ¿Y qué hay que enseñarles a los nuevos discípulos? Pues que obedezcan todos los mandatos, que obedezcan. Y para obedecer, el principio está en arrepentimiento. Y recuerda, para arrepentirse hay que reconocer. Esos 4 pasos son fundamentales. Jesús asimismo estuvo dispuesto entonces, con todo y eso, a ser azotado y morir de una terrible muerte con el fin de pagar por la pena de nuestros pecados. Eso está claro. Eso es clarísimo. Este increíble sacrificio nos muestra aún más la seriedad del pecado y lo agradecidos que debemos ser con nuestro Señor Jesucristo y misericordioso por haber hecho la obra que Él hizo. Es que muchos creen que el pecado sencillamente es algo que es fácil, es decir,
que no tiene consistencia o que no hay que prestarle tanta atención. Jamás. Ese pensamiento nadie lo podría tener y nadie debería de tener ese pensamiento con respecto al pecado. El pecado es serio. Pues hombre, mira, tan serio es que por el pecado, entonces el ser humano entró a una condenación eterna. Solamente por explicarte algo. Si lo quieres resumidamente, si quieres entenderlo de una manera de conclusión, tan serio es el pecado que le quitó al ser humano, en términos generales, le quitó el privilegio de la vida eterna, le quitó el privilegio de tener esa relación, comunión constante, permanente con el Dios creador, con su Padre. Se la quitó eso fue tajante en el mismo momento en que el ser humano decidió no obedecer, no atendiendo a la voz de Dios. Esas fueron las consecuencias y más todavía, sinceramente. Entonces el pecado es algo serio, sinceramente. Préstale mucha atención realmente. Entonces, dentro de este punto en que estamos sobre la importancia del arrepentimiento desde el punto de vista de la salvación, entonces vamos a ver el segundo, y es una manera de pensar. Segundo punto. El primero es dar los primeros pasos, ¿recuerdas? Y ahorita el segundo es una manera de pensar, porque eso sí que es importantísimo realmente. Una manera de pensar. Ahora, ¿tú qué crees que es el arrepentimiento? Esa preguntita inclusive no la podemos seguir haciendo en la manera en que no lo entendamos, en que de pronto por permanecer tan aislados de Dios, tan apartados de Dios y de su palabra y de la congregación y dentro del mundo cristiano, entonces realmente esas cosas no se pueden comprender así, de esa manera. Tenemos que estar cerca de Dios. Ahora, ¿qué entiendes tú entonces por el arrepentimiento? ¿Acaso es una decisión que se toma solo una vez en la vida y que lleva al bautismo? Estoy hablando del bautismo en el Espíritu, ¿cierto? Pues yo te voy a decir que no. El arrepentimiento no es como se suele entenderlo, o como se suele apreciar, o como se suele entender de una manera muy folclórica, muy facilista. Listo, sí, yo reconozco que me equivoqué, y ya, ¿y qué? ¿Cuántas actitudes hay así? ¿Cuántas actitudes así mismo te ha sucedido a ti y que has visto en muchas otras personas que dicen eso? Sí, ya yo me equivoqué y listo, ¿y qué? Sigamos. No, así no es el arrepentimiento realmente, bajo ninguna circunstancia. El arrepentimiento debe ser más bien una manera de pensar. Aquí entramos entonces en un tema fundamental. La conciencia de que vencer el pecado es algo que dura toda la vida. Ponle sentido. Estoy hablando dentro del concepto del arrepentimiento. Entonces necesitamos ser perdonados cada vez que desobedecemos la ley divina de Dios. Recuerda que es la ley del amor. Esa es la ley perfecta, la que nunca ha pasado de moda. Esa ley se ha sostenido desde siempre, durante y hasta siempre será la misma. Nunca ha cambiado bajo ninguna circunstancia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No, todo lo contrario, yo he venido para cumplirla. Y ahí estaba hablando de esa ley maravillosa de lo que es el amor. Y por eso confrontó continuamente a los fariseos, a los saduceos y a todos aquellos que se creían muchísimo porque como eran estudiosos de la ley, pero todo lo interpretaban según sus propias conveniencias. No, y de hecho no entendían el arrepentimiento, por eso no conocían el arrepentimiento. Él vino partiendo desde ese punto su ministerio. Hay que arrepentirse. Entonces, ¿se arrepienten de qué? Pues precisamente de la vida que estaban llevando, de pensar lo que no tienen que pensar, de hablar lo que no tienen que hablar y de hacer lo que no tienen que hacer. Eso hoy en día se constituye en una verdad en la vida del ser humano, en tu vida y en mi vida, en la vida de la iglesia, por supuesto. Ahora te invito para que vamos a leer en la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, en el capítulo 3 y en los versículos del 1 al 10. Vamos a leer y a estudiar a sí mismo, porque eso es lo que tenemos que hacer. No solamente lectura, ni tampoco memorización, lo cual es bueno. Estudiemos para que haya un redarguir
fruto de una muy buena meditación, de lo que yo dejo que Dios me hable a través de su palabra con respecto al tema del arrepentimiento. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 10 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen, mira lo que dice, versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse de la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Colosenses 3, 1 al 10. Primera tarea te voy a dejar. Este texto que te acabo de leer, no lo dejes caer a tierra. No lo dejes caer a tierra. ¿Qué quiero decirte con esto? Estúdialo de una manera muy personal, porque aquí realmente se nos está confrontando realmente con lo que es la vida de Cristo hoy en día, el significado, lo que tiene que hacer Cristo en la vida de aquel que dice es cristiano, que dice que se identifica con Él. Asimismo, entonces, tú te vas a encontrar con este ser humano maravilloso. Tú vas a tener ese encuentro de manera muy personal, estudiando este texto. Ahora, ¿qué quiero explicarte con respecto a por qué razón lo tenemos hoy acá? Porque mira que estamos en el tema de una manera de pensar. Y en una manera de pensar, pues el texto 2 de Colosenses 3 comienza diciendo: piensen en las cosas del cielo. ¿Por qué crees tú que Dios nos enseña y nos dice y nos exhorta que tenemos que pensar en las cosas del cielo? Precisamente porque Él nos conoce, porque Él sabe que nuestra forma de pensar está más enfocada en las de la tierra que precisamente en las que Él nos demanda, en las que Él nos enseña. ¿Te das cuenta? Entonces, de entrada nos está diciendo: piensen mejor en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Es decir, que nuestra forma de vivir, para vivirla acá conforme Dios quiere, entonces tenemos que conectarnos con la mente de Dios. Y para conectarnos con la mente de Dios, tú podrías decir: eso no es fácil, eso es un imposible. No, no es un imposible. Tampoco te voy a decir que va a ser entonces algo facilísimo, porque es que hay que pagar un precio. Tú tienes que pagar un precio, y ese precio es todos los días de tu vida, todo el día, estar pensando y estar hablando y estar actuando como Cristo. Y para eso, ¿qué se necesita? Estudiar la palabra de Dios. Por eso te estoy pidiendo que estudies este texto, que lo manejes de tal fondo y de tal forma dentro del contexto bíblicamente hablando, que tú veas que tus pensamientos, que tu mente ya no es la misma con respecto a lo que era inmediatamente anterior, desde antes de estudiar este texto. Si tú te enmarcas en ese propósito, te aseguro que tú vas a ser un hombre y una mujer diferente. Y tú que haces parte de una iglesia, vas a ver que de ahí en adelante, la forma en que tú llevas, el estilo que tú llevas de vida como iglesia, tiene que ser totalmente diferente, porque es que ahí es donde comienza el verdadero cambio realmente, en mi forma de pensar. Allí fue donde el diablo, embestido o usando la vida mejor de la culebra, fue donde se le metió a Adán y a Eva por la mente. Y entonces
terminó precisamente siendo un victorioso y por supuesto viendo entonces una derrota, la derrota del ser humano realmente. Vamos a estudiar este tema. Expliquemos que esto lo veamos de tal manera que sentamos que Dios nos está explicando que aquí el punto clave es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra vida será diferente con respecto a lo que tanto anhelamos, según Dios nos está enseñando acerca del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que hayan frutos. Recuerda, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir, cambien su estilo de vida, su estilo de vivir, de pensar, de hablar y de actuar, y dedíquense a estar siempre con Dios. Mañana continuamos. Seguimos en puntos suspensivos para seguir conociendo a Dios. Te invito para que nos acerquemos a Dios en estos momentos con respecto a esta hermosa enseñanza. Acércate a Dios y dile: Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Comienzo una semana, Señor, buscándote. Comienzo una semana deseando estar cerca de ti, conociéndote más, entendiéndote más. Y qué mejor que escuchar tu palabra, que escuchar tus enseñanzas. Qué mejor que escuchar, Señor, lo que viene directamente de tu voz. Palabra viva y eficaz, una palabra hermosa, Señor. Y esa enseñanza que me quieres dar, Padre Santo, sobre lo que es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento que dice, en el cual tienen que haber frutos. Dile: Señor, entiendo por qué es que no hay frutos en mi vida. Y una razón es porque no he experimentado el verdadero arrepentimiento. Pero dile: Señor, voy a obedecer. Voy a estudiar tu palabra. Propongo en mi corazón, Señor, estudiar tu palabra. Propongo en mi corazón dejar que tú me hables, permitir que tú me enseñes y que tú me corrijas y que me instruyan para hacer todo conforme a tu palabra, las buenas obras. Gracias por darme esta linda oportunidad. Siempre la gloria para ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, mira cómo seguimos aprendiendo cosas tan maravillosas, y qué mejor que a través de estas meditaciones que se vuelvan un estilo de vida. Continuamos mañana con este hermoso tema, puntos suspensivos, ¿te acuerdas? Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.